Esta historia le ocurrió a un padre de familia al adquirir una casa nueva en otro estado. Debido a un puesto en el trabajo, tuvo que cambiar de domicilio y junto con él, sus dos hijos. Un niño varón de 12 años y una pequeña niña de 7. Había quedado viudo recientemente y la opción de irse a vivir a otro lugar no era fácil. Alejarse de todos sus seres queridos, y a eso le agregamos que la muerte de su esposa apenas tenía poco menos de un año. El hombre estaba en un momento crítico de su vida, pero mantenía la calma y dibujaba una sonrisa para que sus hijos pudieran sobrellevar la pérdida de su madre y con el tiempo lograr superarla juntos. Al entrar a la casa, esta parecía muy amplia y bonita. Por fin cada hermano iba a tener su propio cuarto, e incluso sobraban habitaciones. La mudanza se empezó a efectuar, y los que saben de mudarse, saben lo agotadora que se está. Los empleados del camión estaban ayudando al padre a meter las cosas dentro de la casa, mientras que los dos hermanos estaban decidiendo cuál habitación sería la suya. El hermano había escogido una habitación grande, que quedaba enfrente de las escaleras. De inmediato se introdujo en esta, y se puso a planificar en dónde pondría cada mueble. La hermana menor todavía se encontraba vagando por cada habitación de la casa, sin saber cuál de estas iba a escoger, hasta que llegó a una habitación, la cual tenía vestidos y cosas de niña, todas amontonadas en una esquina. La niña se acercó a estas para poder inspeccionarlas mejor. Dentro de las cosas, se encontró con algunos vestidos, pulseras, diademas y algunos juguetes. Pero el que más resaltó de todos estos fue una muñeca. Era una muñeca de tela en su mayoría, pero su cabeza y cara eran de cerámica. Llevaba un vestido de princesa de color rosa. La niña desde un inicio se quedó fascinada por la muñeca. Tenía algo que le hacía resaltar de los demás juguetes. En ese momento el padre entró a la habitación y vio todo lo que los inquilinos antiguos habían dejado. Obviamente la niña se esforzó por convencer al padre de poder quedarse con las cosas, pero el padre dijo un rotundo no, ya que no sabían si las cosas venían en buen estado o si tuvieran alguna infección. Lo único que el padre le permitió quedarse fue a la muñeca. Parecía muy limpia y en buen estado. De hecho, si viniera empaquetada, hubiera creído que hasta es nueva. La niña muy feliz tomó su muñeca y empezó a decir que esa habitación era suya. Pasaron los meses y todo iba en orden, hasta que una tarde, cuando el padre iba llegando del trabajo, se detuvo en la entrada para hablar con la niñera respecto a las tareas de los niños y demás cosas pendientes. Cuando pudieron percatarse que la niña se estaba asomando a la ventana, la superior de su habitación, estaba cruzando el marco de la ventana y ya se encontraba a punto de caer cuando el padre la detuvo de un grito y rápidamente fue subiendo las escaleras desesperado. Al llegar, logró tomar por la espalda a la niña, que se encontraba sentada en el marco de la puerta. Él exaltado le preguntó que por qué lo hacía, que era muy peligroso. La niña solamente lo miraba sin poder responder nada. Pareciera que estaba en estado de shock, solo viéndolo. Por la noche el padre fue a su habitación para hablar con ella, sobre todo para que le quedara claro que lo que hizo estuvo mal y que no se volvería a repetir. Pero la niña estaba triste. Se le notaba en la voz y en la cara. Algo estaba mal, y por más que el padre insistió o quiso indagar sobre el tema, la niña lo evitaba. El tiempo fue pasando y la niña cada vez empeoraba. Mantenía una actitud distante y melancólica. A veces explotaba en ira contra el hermano por cualquier cosa diminuta y que no era propio de su actitud. Otras veces se encontraba llorando sin razón alguna, pero siempre con la muñeca haciéndole compañía. El papá angustiado trataba de hablar con ella, pero ésta no respondía. Solo se limitaba a verlo a los ojos, sin pronunciar ninguna palabra. Algo harto, tomó a la muñeca que se encontraba a su lado, y fue ahí cuando la niña enloqueció
se abalanzó sobre él gritando que dejara la muñeca en paz, que su madre se la había dado. Fue en ese momento que su padre se paró en seco y le preguntó qué era lo que había dicho. La niña molesta le empezó a decir que su madre hablaba con ella y que la muñeca también lo hacía, que esta era su amiga y le había dicho que gracias a su padre, su mamá se había ido de este mundo. El papá le dijo a la niña que se calmara y que nada de eso era verdad, pero lo siguiente que dijo la niña ocasionó que su padre se sintiera muy nervioso. Le dijo que su madre se encontraba muy triste y que decía que la necesitaba, que quería que fuera con ella al otro mundo porque la extrañaba demasiado. Ella quería hacerlo, quería ir con su madre, pero que cuando lo intentó, su papá la había detenido. El papá le preguntó que cómo era que llegaba al otro mundo, donde se encontraba su madre. La niña le respondió que tirándose de la ventana, así era como llegaban, que su madre se lo había dicho, y él lo había evitado. El padre se levantó de la cama de la niña, la tomó a ella y a la muñeca, y la obligó a dormir con él aquella noche, para estarla vigilando mientras dormía. El papá no durmió en toda la noche. Se la pasó buscando algunos servicios de soldadura para ponerlos en todas las ventanas, lo más pronto posible. También investigó de algunos psicólogos infantiles, además de estar pensando en un plan para desaparecer aquella muñeca. Las cosas no fueron mejorando para esta familia. Varios especialistas trataron de ayudar a la niña, pero ninguno pudo mejorarla. Los pensamientos de la niña ya no solo se limitaban a querer saltar por la ventana, ahora quiso ingerir pastillas, trataba de hacerse daño, y el padre hacía su mejor esfuerzo por estar al pendiente de su hija las 24 horas del día. E incluso su hijo, el hermano de la niña, también ayudaba a cuidarla. Además trató de tirar la muñeca varias veces, y lo hizo, pero al día siguiente, la muñeca volvía a estar en los brazos de la niña, sin explicación alguna. Incluso ya había hecho trámites para cambiarse de casa y dejar atrás todos los malos recuerdos que sufrían en esta. Creía que su hija debió haber sufrido algún trauma por la muerte de su madre, y tal vez algo en la casa lo hubiera detonado. Por más esfuerzos que el papá hizo, y por más que agilizó la venta de la casa, no pudo cumplir esa misión de sacar a su hija de aquella casa, pues después de tantos intentos frustrados de quitarse la vida, uno tuvo que dar resultado. Mientras que festejaban el cumpleaños del hermano, la niña consiguió perdérsela a su padre y cruzar la carretera, mientras un camión pasaba a toda velocidad. El cuerpecito quedó sobre el asfalto, junto con su vestimenta de ese día. La niña llevaba un hermoso vestido azul con flores amarillas, uno de los tantos regalos de su padre para levantarle el ánimo y esforzarse por recuperar a aquella niña tierna que solía ser su hija. Antes de salir definitivamente de la casa, el padre entró al cuarto, el cual era de su hija. No podía llevar casi nada de las pertenencias de la niña consigo, ya que resultaba muy doloroso. Solamente se limitó a amontonarlas en una esquina del cuarto. Lo único que tomó fue aquella muñeca con la que hablaba su hija, y decidido, la incineró en un bote de basura antes de irse junto con su hijo de aquella casa. Esta historia termina con un comienzo nuevo. La puerta principal de la casa se abre y entra una familia muy ilusionada a lo que es su nuevo hogar. El papá, la mamá y sus 3 hijas. Las niñas suben para escoger su habitación y aquella puerta del cuarto se abre y una tierna niña de 6 años de edad entra y ve las pertenencias de la otra niñita, amontonadas todas en una esquina. Esta se acerca y las empieza a ver con mucho gusto, ya que todo esto le fascina. Pero algo llama su atención. Es una muñeca muy hermosa de tela, y su cara está hecha de cerámica, que lleva un hermoso vestido azul con flores amarillas. La niña está encantada,
y está más que dispuesta a convencer a sus padres para que la dejen quedarse con ella. Esta historia comienza en una pequeña cabaña donde habita una anciana de 83 años. A pesar de su edad, era una señora muy sonriente y alegre con todos los vecinos. Acostumbraba a salir a su patio por las tardes para estar con sus muchos gatos que había adoptado con el paso de los años, ya que cuando entraba a la casa se dedicaba a otra pasión que ella tenía, la cual era coleccionar muñecas. Era una coleccionista muy ambiciosa. Esta afición suya comenzó a temprana edad, por eso de sus 20 años, así que había acumulado una colección muy grande. Tenía de diferentes años y modelos, además de que las mantenía en óptimas condiciones. Se podría hasta decir que tenía una pequeña fortuna en muñecas, ya que tenía algunas muy exóticas y sumamente cotizadas. Una mañana en su cumpleaños, varias personas fueron a felicitarla a su casa. Había recibido diferentes regalos y comidas de sus vecinos, pero un regalo en particular fue demasiado grato para ella, pero no sabía quién lo había mandado. Lo dejaron enfrente de su puerta con una nota la cual decía: "Feliz cumpleaños". La señora se emocionó totalmente al abrirla y ver que se trataba de una muñeca muy distinta a las que tenía, y se notaba que era especial. Quien se la había regalado tenía muy buen gusto. Rápidamente la puso en una de las repisas donde exhibía sus mejores muñecas y la dejó en ese lugar. A la mañana siguiente, la anciana, quien se llama Inés, se levantó de la cama y se enteró de una tragedia, pues 4 de sus gatos se encontraban muertos en el patio. Por las marcas, se notaba que alguien lo había hecho, pero el estado de estos fue lo que más le desconcertó a la anciana. Estaban por completo drenados, no había sangre en los cadáveres. La anciana los recogió y mientras procedía a enterrarlos en su patio trasero, se siente algo diferente. Puede notar que tiene muchas más energías que habitualmente, e incluso le iba a pedir ayuda a uno de sus vecinos para que le ayudara a hacer el hoyo donde irían sus gatos, pero no lo necesitó. Ella lo hizo sin ayuda de nadie, algo que apenas días pasados de seguro no podría hacer. Los cambios continuaron los siguientes días. Cada mañana cuando despertaba, se sentía con muchas energías y fuerzas que el día anterior, e incluso algunas personas le decían que se veía mucho mejor. Al cuarto día, ocurrió de nuevo otra tragedia. Los gatos restantes aparecieron muertos en las mismas condiciones, completamente drenados. Y fue en este día, mientras juntaba los cadáveres triste, se vio ante el espejo y notó su cara diferente. No era algo malo lo que veía, sino todo lo contrario. Se veía más joven. Ella era una anciana y conocía muy bien su reflejo. La que se mostraba en el espejo era alguien más joven. Algo desconcertada fue y enterró a sus gatos, para después pasarse todo el día viéndose en el espejo, examinando todo su cuerpo. Y en algunas partes, las arrugas empezaban a borrar, sin decir que su estado de salud se encontraba mejor que nunca. En ese momento afuera de su casa se oyó un estruendo. Había ocurrido un accidente automovilístico y la víctima había sido un niño de 13 años indigente, a manos de un conductor ebrio. Después de todo el alboroto, rabia y sufrimiento en la calle, Inés volvió a su hogar tarde por la madrugada, algo cansada, para recostarse a dormir, cuando una voz la llamó desde la sala por su nombre. Ella fue porque pensó que le hablaban de afuera, pero no era así. La voz provenía de aquella muñeca que le habían regalado. Cuando fue hacia ella,
pudo notar que ésta lucía diferente. Había arrugas en su cara y se podía notar que estaba envejeciendo. La muñeca le dijo que no se espantara, que estaba ahí para ayudarla, que todos los cambios tanto por fuera de su cuerpo como por dentro se debían a ella. Ella estaba absorbiendo toda la vejez y enfermedad, mientras que a Inés le daría juventud, belleza y salud. Inés le preguntó que cómo era eso posible y que quién la había mandado. La muñeca se limitó a decirle que alguien que la quería ver bien y que todo esto era posible gracias a la sangre de los gatos, pero que esta no duraría mucho. Si quería juventud, belleza y salud eterna, necesitaba sangre de alguien más fresco para alimentarse y darle los resultados, como por ejemplo, el niño que acababa de fallecer esa noche. Inés en un principio se negó, ya que no era ético, pero después de un rato y el ver los resultados que unos gatos habían dado, bastó con persuadirlo un poco. Inés consiguió el cuerpo del niño y se lo dejó a la muñeca, mientras ella se iba a dormir. Al despertar, Inés se llevó una muy grata sorpresa. Aquella anciana que había sido alguna vez, había desaparecido. En su lugar, se encontraba una mujer que cuando mucho rondaría en sus 40s, pero esta era muy atractiva. El cuerpo del chico se encontraba igual que el de los otros, sin ninguna gota de sangre. De inmediato se deshizo del cuerpo y entabló una conversación con la muñeca. Esta le explicó que los resultados no serían para siempre, que la muñeca tenía que ser alimentada, y si quería resultados mejores, tenía que ofrecer carne y sangre viva de alguien joven. Esta historia da un salto en el tiempo. Han transcurrido 20 años desde aquel suceso, a un orfanato donde está entrando un automóvil lujoso. De él baja una mujer sumamente hermosa y atractiva. Incluso se podría decir que parecía una modelo. Tiene 26 años, o bueno, eso es lo que ella dice tener. Ha llegado a adoptar 2 gemelas de 13 años. Con el tiempo esta mujer había desarrollado vínculos para que las adopciones fueran rápidas. Dentro de su auto se albergaban identificaciones diferentes, cada una con un nombre distinto, pero con la misma mujer en la fotografía. Las niñas suben al auto emocionadas, pero hay algo extraño. En el asiento de enfrente, en el del copiloto, va una muñeca. Esta es extraña. No es la típica muñeca linda y reluciente. Esta es una muñeca fea y acabada, con arrugas y marcas de edad que asimilan a una mujer de muy alta edad. Las gemelas no saben que una de ellas servirá de alimento para esa muñeca esa misma noche.